Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de los grandes retos que tenemos en la educación de nuestro país a todo nivel. ¿Cómo están los planteamientos de la actual administración? ¿Se cumplirán algunas metas? Esto es fundamental para el desarrollo del país. Ya hay ejemplos en países de Asia que hace 50 años estaban en igual o peor condición que nosotros, pero hoy viven estadios de desarrollo que los ubican dentro de las principales 20 economías de la Tierra. La ruta para llegar a ese nivel de desarrollo estuvo en la educación. ¿Cómo estamos en el país? ¿Por qué solo ciertas carreras tienen la prioridad que implica cambio de trascendencia para la nación? Hoy un académico nos acompaña para tratar de dar luces, una orientación en qué debemos cambiar. Doctor Marlon Escoto Valerio, ¿qué tal está? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por generar este espacio de conversación en un tema a diario, permanente. 1.800.000 padres todos los días en la mañana levantan a los niños, van a la escuela, van al colegio, y una buena cantidad también a la educación superior. Más ahora que la educación superior está relacionada con mayor edad que a la edad que a nosotros nos tocó, ¿no? Que terminábamos la educación superior a los 21, 22 años, uno quería terminar la universidad, y hoy muchos están alargando la juventud, se quedan más tiempo en casa. De muchos padres también le están diciendo es hora de ir a la universidad. El 70% de los hondureños en general, todos los días, están pendientes y están relacionados con temas educativos. Lo más complicado es que estamos perdiendo el valor por la educación. Aquel entusiasmo, alegría de las familias porque sus hijos llegaran a la escuela básica, tuvieran una carrera secundaria. Recuerdo en mis tiempos que hacerse profesor o perito era un gran logro porque permitía trabajar con carrera secundaria, y luego ir a la educación superior era un desafío mayor. Pero había un ímpetu y unas ganas de las familias por impulsar la educación de los hijos, y eso se ha ido perdiendo. Hay un estudio que dice que después de las condiciones socioeconómicas que condicionan que los que tienen edad escolar estén en las escuelas o en la universidad, la segunda razón es el desánimo. O es porque, ¿para qué? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Y dónde estuvo ese quiebre que no nos permitió avanzar como nos permitió sí tener un mejor nivel educativo allá por los 80? Bueno, toda esta etapa donde las familias hacían todo lo que podían, principalmente donde no había oferta educativa. Para ir a la preescolar, muchas familias debían mover a sus niños con otros familiares. Para ir a una escuela de 6 grados también, pero había ese ímpetu. Luego apareció el tercer ciclo en las escuelas de 6 grados y esto mejoró la cobertura. Ya no solo se daba lo que se llamó el ciclo común en los colegios, sino también se podía dar en los cascos urbanos de los municipios medianos. Se consiguió que todos los municipios de Honduras tuvieran al menos un colegio, un centro de secundaria en la cabecera, en el casco urbano, pero luego empezamos a transitar a momentos, incluso antes de la pandemia, donde procesos de migración interna, cambia la matriz de migración, donde antes migraban los adultos y luego venían por los menores, ahora están migrando menores, y están migrando personas que debían estar en la secundaria de 18, 20 años. Entonces, al cambiar la matriz migratoria, estos jóvenes que debían estar en un proceso de formación, hoy están en Inglaterra, en España, y se ha ido erosionando toda esta generación que en otros momentos estarían tocando la puerta de una universidad o de un centro de educación media, ¿no? Porque aquí hay un hecho interesante dentro de estos antecedentes que revisamos, doctor Escoto, y es que antes alguien de una aldea, hoy en muchas aldeas hay colegios, pero antes, reitero esto, alguien de una aldea se esforzaba, incluso los padres de familia tenían que hacer grandes sacrificios para enviar a muchos jóvenes a la ciudad,
a la cabecera municipal donde estaba el colegio, la educación básica, que la llamábamos el ciclo común, para seguir en el colegio. Y ahora el colegio se tiene en la aldea y no quieren ir. Sí, está ese flagelo que usted nos dice, no, es que se van. Se van, preguntan para qué. Porque antes de hacer la escuela, nuestros padres hicieron 6 grados, muchos, ¿no? Porque no había más. Algunos con esfuerzo hicieron secundaria. Pero la escuela básica era aspiracional, 6 grados de escolaridad. Y se aprendía. Debemos decir que estamos hablando ahora mismo de la educación pública. En diferentes niveles usted encuentra personas que hoy tienen 80 años, 85 años o más, que solo pasaron ese 6º grado y tienen una caligrafía de primera, tienen conocimientos que perfectamente para allá por los años 80 los pudo convertir en un maestro empírico. ¿Se recuerda de eso? Efectivamente, esa dedicación y esa pasión por la educación se ha ido perdiendo. Y cuando se pierde el ímpetu y el deseo o la inversión en un niño, porque vaya a la escuela, un joven o un colegio, entonces estos niños, al salir de la escuela, muchos se convierten en trabajadores infantiles y a corta edad obtienen otro tipo de obligaciones cuando deberían de estar en un centro educativo. Las últimas estadísticas de la ruralidad dicen que el 60% de los niños y jóvenes en edad escolar de 3 a 17 años no están yendo a ningún centro educativo. El 60%, es decir, en la ruralidad, de cada 10 niños, 6 no están yendo a la escuela, no se están educando. En algún momento era porque no había el jardín, no había el tercer ciclo, no había secundaria. Ahora es una mezcla. En algunos lugares todavía hace falta oferta educativa y en otros lugares simplemente los centros educativos están quedando abandonados. Centros de secundaria, por ejemplo, la Unión y Esfuerzo de Villanueva, que llegó a tener 6.000 estudiantes, el Central, que llegó a tener 5.500, el Departamental de Oriente, que estaba por ahí, han ido reduciendo su matrícula. Y de graduar en secundaria en algún momento a 75.000, se están graduando cerca de 50.000 en los últimos años. ¿Pero es porque se fueron o están ahí muchos de ellos en el lugar donde nacieron, están con sus padres y no quieren ir porque tienen que realizar otro tipo de tareas? ¿O qué es lo que pasa, doctor? Bueno, antes había una relación de trabajo rural, la agricultura absorbía buena parte de la población. Hoy la agricultura está abandonada, los jóvenes no quieren ser parte de estas actividades, entonces en la ruralidad no están ahí, no están cortando café, no están haciendo actividades agrícolas como antes. Algunos migran a la zona norte del país, otros migran fuera de Honduras. Es muy común. Y este ejercicio lo hicimos el año pasado en la ciudad del Paraíso, una reunión con caficultores, y yo les preguntaba, ¿quiénes de ustedes tienen hijos en Europa? Más de la mitad del salón levantó la mano. Porque yo les decía, ¿y por qué no procesamos el café de ustedes con marca y se los enviamos a sus hijos que los vendan allá como delivery, como entrega en casa, ¿no? Ellos conocen el negocio, ustedes también, pero vamos a ver cuántos de sus hijos se han ido. De la mitad de los que estaban ahí, unas 200 personas, tienen hijos de cualquier aldea del Paraíso. Hay una gran... Ya en que Inglaterra, en ese detalle, en la Gran Bretaña. Y ¿cómo? Bueno, es un hecho que ya está, que se dio. Hay algunos que son profesionales incluso, pero otra buena cantidad son personas que a lo mucho aprendieron a leer y escribir y se fueron. Pero hoy, gracias a esa actividad que les moldeó la vida en otra nación, han aprendido un segundo idioma, hasta un tercer idioma, algunos de ellos, y ahí están. ¿Cómo aprovechar, viendo esta coyuntura, este elemento que usted me agrega al diálogo, doctor? Sí, ese día comentábamos que la caficultura tiene ese gran problema, que el que produce es el dueño del 5%
del valor de una taza servida en Londres, por ejemplo. Entonces discutíamos la posibilidad de conectar los productores con sus propias marcas, enviando estos cafés a Ámsterdam, por ejemplo, que es el puerto más grande en la entrada a Europa. Y de ahí establecer mecanismos que permitan que sus hijos puedan participar en la venta casa a casa, que ya conocemos que es muy común, que se hizo muy común durante la pandemia. La cuestión es que la migración es un derecho, pero ¿cómo sacamos provecho a la migración? Pero por otro lado, un país que no tiene la capacidad de retener a su juventud, educándole, va a tener serios problemas cuando esta población lleguen a viejos, no tuvieron la mejor formación, no tuvieron empleo, si no tienen empleo no tienen ingresos razonables y sin ingresos razonables no hay seguridad social. Entonces este bono demográfico que tenemos ahora, joven en su mayoría, si no le educamos, entonces siempre tendremos migrantes, trabajos en Honduras con baja expectativa, o migrantes a Europa o migrantes a Estados Unidos. Migrar a Europa ahora es tener un valor de un boleto y encomendarse a la Virgen, ¿no? Llegar a un puerto, a un aeropuerto, y ahí para allá viene otra expectativa. Entonces esta presión de la migración sobre la población joven de Honduras está compitiendo fuerte con la educación, y eso a mediano y largo plazo lo vamos a resentir. Y bueno, y a propósito que tiene que ver también con el aspecto educativo, doctor Escoto Valerio, el tema de las estadísticas. Somos un país sin mucho número y sin una realidad puntual. No sabemos cuántos hay, dónde están, qué hacen, qué profesión tienen, cómo se puede estructurar un servicio exterior para ir buscando estos nichos de hondureños en Europa. Usted es formado con educación europea. ¿Es posible realizar estos trabajos ahora con tanta tecnología disponible? ¿O qué les dificulta a los miembros del servicio exterior para hacer este tipo de trabajo? Porque hay que al final identificar a los nuestros. Efectivamente, hay muchos países que tienen iniciativas de formación o de repatriación de sus cerebros. Por ejemplo, en El Salvador, el presidente Bukele recientemente dispuso de una iniciativa que permite que salvadoreños que quieran regresar a invertir, salvadoreños que quieran aportar, volver a su patria, científicos, artistas, deportistas, y extranjeros que quieran ir a El Salvador y hacer de ese país su país, ofrecen lo que llaman el pasaporte, ¿no? Entonces esto permite repatriar con nacionales y también atraer altos perfiles de alto valor a la sociedad salvadoreña, entendiendo que sin recursos humanos es difícil propiciar el desarrollo. En el caso de los hondureños, ¿qué se podría aprovechar en este momento? Hace un par de meses la Secretaría de Educación aprobó el bachillerato en línea. Este bachillerato lo pueden aprovechar todos los que no tienen secundaria y están dispersos, ¿no? Es un servicio que el Estado puede proveer desde Honduras, porque en el contraste, que no hay medición dónde están, qué hacen, pero sí se miden las remesas y se contabilizan las remesas como ingresos. Entonces estas remesas que compensan la capacidad de compra o la disposición de divisas del Estado, perfectamente pueden invertirse en actividades como la que mencioné. Y hay una universidad privada de Honduras que tiene una sede en la Florida. Entonces es un servicio también que concita que ciudadanos nuestros y otros puedan acudir a un espacio de educación superior de una universidad privada hondureña con una sede en Estados Unidos. Y hay experiencias, doctor, usted que ha estado tanto en lo privado como lo público, de que a este hondureño le gusta estudiar, desee estudiar, o más por la misma necesidad que le generó la migración, su objetivo es el trabajo para generar recursos. Bueno, hay tres razones por las cuales estudiar, ¿no? Una, para tener conocimientos, para tener cultura, para poder intercambiar, para tener conciencia del ciudadano local y del mundo. La segunda razón, para emprender. El emprendimiento es otro camino. Y la tercera razón
el empleo. En general en Honduras hemos sido formados para la búsqueda de un empleo y eso cambia completamente la dinámica frente a profesionales europeos que no todos ejercen la formación universitaria que obtuvieron, pero sí la utilizan para dedicarse a los negocios, a las ventas electrónicas, a las inversiones y pudieron estudiar cualquier carrera. Yo no conozco hondureños que hayan salido a formarse a nivel de grado o posgrado en otros países que se hayan regresado. Incluso ahora que les cambiaron de Taiwán a China, que prácticamente les cambiaron la cultura, el idioma, la idiosincrasia, los hondureños que estaban en Taiwán se fueron a China, se adaptaron a China y no se regresaron. El ímpetu de formación que tiene el hondureño es impresionante. En los últimos meses he tenido comunicación con una universidad de la Florida, estadounidense, que además tiene una sede en Nicaragua, que quieren venir a Honduras. Entonces en la entrevista me decía el rector, ¿sabes que en Nicaragua tenemos hondureños con nosotros? Casi el 30% de los estudiantes nuestros en Managua son hondureños. Y hemos notado el ímpetu, la capacidad de desarrollar investigaciones, de proponer la iniciativa del hondureño, que queremos explorar el mercado de la educación superior hondureña. Es decir, una universidad de Estados Unidos busca instalarse en Honduras a partir de la buena experiencia con hondureños en Nicaragua. ¿Qué es lo que no hemos tenido? Oportunidades. Olfato, dirían otros. Oportunidades, quizás. Formación. Esta universidad norteamericana dice, queremos proponerle a algunas universidades hondureñas un programa de formación 3+1, que los estudiantes hagan 3 años en Honduras y 1 en Estados Unidos con nosotros, con opción de vínculo de empleo con empresas en Estados Unidos que nos piden cada año cantidad y perfiles potenciales para que trabajen con ellos. ¿Qué significa todo eso? Que a Estados Unidos quizá le interesa el recurso humano de alto valor y que este tipo de migración selectiva, que podría llamarse, formarse aquí y allá, es un tipo de migración selectiva, los hondureños pudieran aprovecharla. Ahora, ¿cómo nuestra oferta de educación superior se quedó estancada, no tuvo esta agilidad de incorporarse a la demanda y al mundo globalizado? Y ahora tenemos una crisis de matrícula, porque antes discutíamos qué tan buenos eran, si había que dejar de impartir algunas áreas. Ahora el gran problema que tenemos en la educación superior pública es que no están llegando lastimosamente a tocar las puertas. Muy bien, el doctor Marlon Escoto Valerio, exsecretario de Estado en el Despacho de Educación. Hoy revisamos aquí en el banquillo la situación de la educación en Honduras en todos sus niveles. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, este elemento que nos agregó, la educación de los Estados Unidos ve opciones en Honduras. Ahora la gran interrogante es, ¿qué le ha faltado a la academia aquí en el país para tener estos cambios estructurales? Es tiempo de pensar en nuevas carreras en este mundo globalizado. ¿Cuáles son? ¿Las tenemos y no las hemos profundizado? Después de la pausa tenemos la respuesta. Seguimos al banquillo con el doctor Marlon Escoto Valerio. La formación de profesionales, Estados Unidos ve estas opciones. Y aquí en Honduras, ¿cómo estamos realmente? ¿Estamos formando el profesional que este mundo globalizado está exigiendo o hay que dar un golpe de timón, doctor? Hay algunos ejercicios de universidades privadas, principalmente, que apuntan a la educación técnica superior. Es importante que nuestros telespectadores comprendan que la educación superior se comprende de carreras de 2 años, que denominadas técnicos de educación superior, técnicos, 2 años, y carreras de 4 o más años, que son las licenciaturas. En el mundo donde la educación superior está conectada con el trabajo, como Chile, por ejemplo, el 65% de toda la educación superior es técnica. O sea, usted con 2 años de educación técnica tiene su primer trabajo, con la posibilidad de culminar una carrera universitaria una vez teniendo trabajo. Chile es la excelencia 60%. De América Latina. Honduras 15%. Entonces la educación superior no está dirigida a la educación para el trabajo, para el emprendimiento, está dirigida para el profesional, para el abogado que lo contratan, para
alguien que lo contrata. En Honduras contrata el Estado y una parte la contrata la empresa privada, pero no para el emprendimiento. Y la empresa privada tampoco encuentra este tipo de técnicos que requiere para ser ágil en inversiones. Por ejemplo, incluso en Honduras la industria de los call centers está agotada. Ya los call centers no encuentran jóvenes de secundaria bilingüe que quieran trabajar con ellos, porque la mayoría van a las universidades fuera del país, muchos de ellos, ¿no? Pero en la educación pública tampoco encuentra. Entonces, esos nichos que generan su primer empleo, no vamos a defender el tipo de empleo, pero en el mundo hay millones de jóvenes que trabajan en call center, que en Honduras con un 0.5 de todos esos que se instalaran podrían emplear 100, 120 mil personas. Y por cierto, doctor, ya que hablamos de este tema, hay estudios que certifican que la población juvenil de Honduras es de las mejor ranqueadas con su nivel de inglés, los que lo hablan, y en cantidades, solo hablando per cápita, solo Argentina está mejor que Honduras en la formación bilingüe, que a propósito este es un nicho que no lo hemos aprovechado. Efectivamente. Por ejemplo, otro ejemplo, la industria de las partes de automóvil. Honduras ya vamos a arneses ya trabaja en arneses y circuitos eléctricos. Pero si quisiera avanzar, necesitaría conectar con una entidad llamada Infop, llamada técnicos de secundaria o técnicos superiores, para que le pueda formar los técnicos que requiere para instalarse. Ya Costa Rica instaló esta industria. La maquila evolucionada. La maquila para producir aparatos auditivos, aparatos médicos de precisión, ya existe también en Costa Rica. Eso ocupa otro tipo de técnicos superiores que las universidades deben ofrecerlo. O la maquila relacionada con la industria farmacéutica, por ejemplo, que Costa Rica ha evolucionado a tal grado que mucha industria farmacéutica, que después de la industria armamentista es la más poderosa del mundo, ya está maquilando productos en Costa Rica, siempre en el concepto de maquila, pero evolucionando a áreas de mayor valor que requieren formación especializada por parte de las universidades. Hay quienes se molestan cuando ustedes, que son hombres de academia, dan estas cifras. Y nosotros nos vemos obligados siempre a preguntar, y es casi reiterativo, doctor Escoto, ¿y qué ha hecho Costa Rica que no tenemos nosotros para superarnos en esta área, que ya usted la planteaba, educación? Pero si revisamos otras áreas, salud. En Costa Rica hay 22 médicos por cada 10.000 habitantes. En Honduras hay 2.2 por cada 10.000. Eso es salud. Si vemos turismo, ni hablar, allá tienen ingresos de millones de dólares. Aquí ni siquiera llegamos a los 1.000 millones. Solo para ver 3 áreas. A pesar de todo, Costa Rica ha tenido sus problemas y sus crisis económicas que las ha sabido sortear por tener una estructura socioeconómica robusta como la que usted acaba de mencionar. ¿Qué pasó con Costa Rica cuando dijeron no hay ejército y la inversión de este ejército va para educación? Una decisión extraordinaria, ¿no? 40, 50. Nosotros no. Cuando vemos la evolución de la inversión en educación en relación al presupuesto nacional, en 10 años el presupuesto nacional creció 5 veces, el de educación 1.5. Es decir, la inversión en educación no ha estado como prioridad para los que nos dirigen en los últimos 40 años. No hemos tenido un buen enfoque, una planificación adecuada. La educación se ha visto como un gasto. Es más, en planificación, en finanzas, todavía a la inversión en educación le llaman gasto. Y si usted no considera que esa es una inversión, ¿por qué es una inversión? Un joven que obtiene una beca para ir a la universidad pública o privada, cuando termine la universidad, se va a convertir en el primer hijo de una familia que terminó la universidad, va a tener 6 veces más un ingreso de no tenerlo, ¿no?, al emplearse. ¿En qué se convierte este joven? En el que arrastra a sus hermanos menores, y en la seguridad social de los padres, porque en Honduras no hay seguridad social. ¿Quién va a comprar las medicinas de los padres de este joven cuando tengan 80, 90 años? Ese. Entonces, ¿por qué es una inversión? Porque en lugar de
compensar con bonos, con transferencias condicionadas, con bolsas, con tal, le está agregando a través de la educación un instrumento llamado su hijo para que la educación se convierta en herramienta de movilidad social y en herramienta de seguridad social. Ese es el valor social que la educación tiene. Si no cambiamos lo que tenemos en un tiempo, vamos a necesitar una cantidad de dinero para acompañar a viejos que no se educaron, que no trabajaron, que no invirtieron, que no ahorraron y que no van a tener seguridad social. Esa es la diferencia de Costa Rica. Su caja de seguridad social es emblemática, es intocable. Los sistemas nuestros de pensiones y todos los fondos van y vienen todos los años, entran en crisis, ahora mismo se protesta. Su sistema educativo es intocable, su presupuesto, y está condicionado a un valor en relación a la inversión del país. El turismo, Costa Rica es un tercio del territorio nuestro, en costas y en cualquier, excepto en volcanes. De ahí, diversidad suficiente tenemos, estamos mejor ubicados geográficamente, incluso más cerca del sur de Estados Unidos. Entonces, como no tenemos una idea de país y de desarrollo, por ejemplo, Honduras fue a un foro no hace mucho y dijo que había autorizado la exploración petrolera en el Caribe. Entonces el ministro de Ambiente de Costa Rica se llevó las manos a la cabeza porque Costa Rica hace mucho rato que desistió de la explotación petrolera por la energía renovable, por la energía solar, por la energía hídrica. Y en los últimos años, junto a Uruguay, Costa Rica ha logrado 300 o más días con energía renovable, producida en un territorio que es un tercio del territorio nuestro. Entonces, es una política de desarrollo basada en las personas y en su entorno que nosotros no le hemos podido comprender y no hemos querido aprender en un viaje que solo hay que cruzar Nicaragua para hacerlo. No estamos hablando de un país nórdico, estamos hablando de un país hermano, ¿no? De aquí del otro lado. Y si vemos más allá, tenemos este comparativo, doctor Escoto, de Costa Rica, pero El Salvador está mejor. Y pospandemia incluso cambió y mejoró en estadísticas. Guatemala, incluso teniendo gran parte de su población indígena, etnias, rural, y mejoró, sí. Área rural potenciada. No sé cómo están los números de Nicaragua, el vecino, que lo vivimos criticando frecuentemente por el tipo de gobierno que ha sido por muchos años bajo el dominio de los Ortega, pero sí se han mostrado mejoras en los otros países. ¿Cómo estamos a nivel de la región? Bueno, un buen indicador es llegar a la frontera de las manos en el Paraíso un viernes, un sábado y un domingo. Y va a haber filas de hondureños yendo a universidades nicaragüenses. Con toda la discusión que podamos generar alrededor de Nicaragua. Cientos de hondureños todos los fines de semana cruzan la frontera hacia Nicaragua para matricularse en una universidad pública nicaragüense. Y el Oriente tiene universidades privadas, tiene sedes de universidades públicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es decir, viendo esto, y tiene toda la razón, nosotros que somos de esa zona, sí lo hemos registrado, que han sido más listos. ¿O qué? Hay una poca oferta en Honduras. Hay una tradición de estos países del valor que la educación ha tenido en ellos. Por ejemplo, los nicaragüenses hace varias décadas, parte de sus jóvenes se formaron en la ex antigua Unión Soviética, se formaban en Cuba. Entonces, a pesar de esa afinidad ideológica, política, al final eran ingenieros, eran médicos, tenían una formación de alto valor que no estábamos teniendo en Centroamérica. Y recordemos que Honduras incursionó en este tema de la educación superior después de Nicaragua, después de Guatemala. Es decir, cuando nos independizamos como país en 1821, no había educación superior en Honduras. Hasta 1847 son los inicios de la Universidad Autónoma. Desde ahí ya teníamos un siglo de desfase frente a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que muchos hondureños se formaron ahí,
o el mismo Padre Reyes, que se formó en la Universidad de León, en Nicaragua, que fue la segunda universidad fundada en Centroamérica después de Guatemala. Al regreso del Padre Reyes a Honduras, funda lo que él le llamó la Sociedad del Genio, el Emprendedor y el Buen Gusto, que dio origen a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que hoy conocemos, 1847. Entonces, cuando nos independizamos, no veníamos arrastrando el tema de la educación superior como algo valioso. Ya tenía la cultura Nicaragua por la educación superior y más afianzada la educación superior en Guatemala. Pero en Costa Rica están las mejores universidades de Centroamérica, es decir, que sí tuvimos posibilidades posteriormente de recomponernos, porque en las mismas fechas que el Padre Reyes funda la Autónoma acá, lo que hoy conocemos como Autónoma, otro amigo de él, cura, funda la Universidad de Costa Rica, en Costa Rica. Eso significa que 1847, 1850, nacen en Costa Rica y en Honduras. Es el inicio de la educación superior casi con las mismas condiciones. Costa Rica lo ha capitalizado. No, ganó el mandado, diríamos, en un lenguaje popular. 5 universidades públicas tiene Costa Rica. Es como que aquí tuviésemos 5 universidades autónomas. Y en Costa Rica las 5 universidades públicas son autónomas. La Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Tecnológico y la Universidad a Distancia, que ese es otro modelo que ahora empieza como a resucitar la educación virtual, que es un modelo a distancia. Pero Estados Unidos, post Segunda Guerra Mundial, formó a su gente por correo. Aquí a toda esa educación virtual, a distancia, de fin de semana, la mirábamos como sobre el hombro, de otra categoría. No, hasta discriminando, doctor. Ahora, ¿qué resulta ahora? Que los jóvenes de secundaria, volviendo a Honduras, cada vez son menos que están yendo a secundaria y terminan. Entonces, cada vez menos golpean la puerta de la universidad que más matricula, la autónoma. Entonces, que por cierto ha bajado. La autónoma ha perdido unos 30,000. En el caso del Valle de Sula, que ahora se llama Cortés, ¿sí? La sede Cortés, de 19,000 a 10,000. Estamos hablando casi del 50%. En la segunda centro regional de la universidad pública que más matricula. ¿Y ese porcentaje, doctor, dónde está? Estamos hablando de la educación superior. ¿Es que se fue a las privadas porque estos sistemas de pruebas de actitud académica les hizo no llegar a lo público y al final, vea qué cosa más paradójica, se terminaron yendo algunos de ellos, porque no todos, a las privadas? Y al final, cuando obtienen un título en esa privada, ¿quién lo certifica? La Universidad Autónoma que preside el Consejo de Educación Superior. Que fue la que unos años atrás le dijo que no. Y ojo que algunos de esos profesionales son extraordinarios ya en el campo de acción. ¿Se está fallando en eso? ¿Qué valor le da a la revisión que se ha hecho para algunas áreas del conocimiento de las pruebas de actitud académica para que ingresen más personas? Después de la pausa nos tiene este análisis del doctor Marlon Escoto Valerio aquí en el banquillo. Seguimos al banquillo con el doctor Marlon Escoto Valerio. ¿Qué hacer para no dejar ir estos jóvenes de la educación pública que suban las cifras de lo privado, que están en su derecho, frente a eventuales modificaciones, bueno o malo? Bueno, la universidad privada tiene una oferta, es un mercado abierto de oferta y demanda, ¿no? Tuvieron alguna pérdida de matrícula en los 2 años de pandemia y luego los 2 años posteriores la volvieron a recuperar. Muchas universidades privadas el año pasado tuvieron su mejor matrícula. Conozco de una universidad privada que tuvo su mejor matrícula histórica, ¿no? Entonces se recuperó y creció. Yo hice un trabajo analizando la educación superior en las regiones y solo el 12% de los que terminan secundaria en las regiones están en la educación superior. Hay un 88% que terminaron secundaria en las regiones, en Oriente, por ejemplo, en el Bajo Aguán, en Occidente, en el Sur, y solo el 12% están en la educación superior. Es decir, para citarlo en cifras, de cada 100 jóvenes, solo 12 están llegando a la educación superior. A la educación superior.
¿Y terminan cuántos? Porque una cosa es llegar, doctor, y otra es finalizar a nivel de un grado superior, y no sé si fue más allá y tiene de maestrías y doctorados, que eso es más escaso. En las universidades privadas el índice de culminación es superior al 80%. Tienen un acompañamiento. Ingresó y quiere. Sí, ingresó y quiere y tiene un acompañamiento, ¿no? No está esperando que se vaya, porque a veces en la universidad pública está esperando que deje el cupo. Entonces, en la universidad privada no quiere que se vaya, quiere que culmine, ¿no? Es parte del acompañamiento. Cuando uno ve que solo el 12% está atendido y hace un análisis de ese porcentaje, ¿qué universidades lo atienden? Hay más de 100 centros regionales. Entre los 21 centros de educación superior que hay en Honduras, hay más de 100 centros regionales. Es decir, las universidades privadas tienen copadas las regiones con sus sedes o centros asociados. Entonces, en Danlí están 4 universidades públicas, 4 universidades privadas y 2 públicas. Esa relación la va a encontrar en todas las regiones. Casi el 70% de los estudiantes en las regiones están en la universidad privada. Ahora, veamos la condición socioeconómica. Ese 12% se parece mucho a la desigualdad social de Honduras 85-15. Esa es la relación de desigualdad social en Honduras. Es decir, el 15% de la población es el dueño del 85% de la riqueza. Entonces usted ve que la educación marca esa desigualdad social. Casi en iguales parámetros. Iguales condiciones. Si usted ve la educación privada, bilingüe y privada, cubre el 15% de toda la educación, 85-15. Personas con condiciones socioeconómicas y otros que hacen un esfuerzo extraordinario para que sus hijos vayan a una escuela y tengan una herramienta, en este caso la bilingüe. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con y lo que está haciendo el actual rector en la Autónoma? Preparar a los muchachos para que vayan a las pruebas. Esto ya lo hacían los colegios privados, 3 meses de preparación. Entonces, si usted es futbolista y no calienta, tiene las consecuencias rápido. Ese día se va a lesionar, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando no tenemos cultura por responder pruebas. Si usted desde pequeño está acostumbrado a esto, no le tiene temor al contenido. Mucha gente le tiene temor a la forma, a someterse. Sí sabe la mayoría de lo que dice ahí, pero como no tiene cultura por la evaluación, terminan con problemas. Entonces, la Universidad Autónoma, uno, tiene propedéuticos preuniversitarios para que se prepare. Eso puede hacerlo con la Secretaría de Educación también. 2, la Universidad Autónoma, lo último de la semana que leí, es que va a crear horarios de acuerdo a las condiciones del usuario, del estudiante. Eso cambia completamente la modalidad y de la relación que tradicionalmente se abrían carreras, se abrían horarios y allá usted veía si se ajustaba. Tercero, la Autónoma quitó este tema de ingresos diferenciados para las ingenierías, habilitó a los menores de 30% históricos que pueden volver y lo último, ha habilitado a cualquiera que aún no aprobando la prueba pueda ingresar condicionado. Eso significa que todo esto que se ha hecho en meses en la Autónoma no se hizo históricamente y eso fue alejando buena parte de los estudiantes de la Autónoma, que es la que tiene mayor matrícula, unos a las privadas y otros a otras actividades. O al norte. O a migrar. Ahora, ¿cómo debe ir este proceso de revisión de la prueba de actitud para tampoco venir aquí a aplaudir una acción de estas o a generar una impresión positiva porque crecimos en porcentajes, que los ingresos, me hablaba del caso de la Universidad Valle de Sula, que se le fue casi el 50% y nos van a decir en los próximos meses, hemos recuperado el sistema superior en el Valle de Sula y estamos en un 80%. Partiendo de esto, que también nos digan a futuro la calidad de profesional que se va a formar. Ya que esta discusión de cobertura y calidad se puede hacer simultáneamente o se puede analizar por separado. La cobertura actual, en el caso de Honduras, es una de las más bajas de América Latina, de educación superior. Ya teníamos la cobertura de las más bajas de América Latina en educación superior.
Ahora, al contraerse la matrícula en las universidades públicas más grandes, la pedagógica llegó a tener 30.000 matriculados y tiene 10, 12.000 actualmente. Casi el 60% de la matrícula la ha perdido. Y esto es crítico, porque aquí se forman los profesores nuestros. Los que van a enseñar. Y si el INPREMA ahora dice que un 50% de sus profesores afiliados tienen más de 50 años, eso significa que unos 35.000 se van a jubilar en los próximos años, dependiendo cómo quede la ley. Reforma. ¿Y de dónde los vamos a... ¿De dónde? ¿De dónde los vamos a sustituir? Solo vea un ejemplo, el tema de las escuelas normales. Que bien o mal, ahí estaban formando maestros para la educación primaria. Quizás se precipitaron en las decisiones tomadas y se debió pensar en función de una reforma, pero no cortarlas de tajo. Pudo haber, ¿Siente que eso generó... generar una transición? Cuando Honduras aspira a que todos los profesores tengan educación superior y solo 2 universidades públicas pueden formar profesores, la autónoma y la pedagógica, se reparten las escuelas normales para convertirlas en centros regionales, pero los jóvenes no llegan. Sí, y en realidad eso no está funcionando. Entonces, al no llegar, el riesgo es que no tendremos relevo generacional de los profesores que ya tenemos, unos 72.000. Pero si quisiéramos cubrir áreas como prebásica, que solo tiene 50% o menos de cobertura, tercer ciclo, lo que se llamó ciclo común, que está cerca de 50 de cobertura, y la secundaria también, necesitaríamos duplicar los profesores que tenemos ahora, quizás menos. Fácilmente Honduras en los próximos 10 años tendrá que recambiar o contratar unos 60.000 profesores. Ahora, ¿quién los va a formar? La Universidad Pedagógica. ¿Cuántas matrículas tiene? 12. ¿De qué área? ¿De qué disciplina? De matemáticas, de ciencia. Entonces el Estado forma y el Estado emplea, es el mayor empleador de los profesores, es el Estado. Entonces, aun cuando forma y emplea, no existe comunicación ni un vínculo para establecer cantidad. Ahí se va a generar seguramente un déficit. Y sobre todo en algunas áreas, doctor, si revisamos números, usted que hablaba de estas variables al momento de las pruebas de actitud académica, a los números les temen muchos. Quizás más van más por asuntos de teoría. El profesor, en parte, es el responsable del desempeño del escolar. Si el profesor no está formado para enseñar matemáticas, entonces ve el currículum y se va por el laberinto que sabe y va obviando todas las áreas que no sabe, entonces no las enseña. Entonces, al no enseñarlas, no esperemos que el niño o el joven lo aprenda. Entonces, sin profesores no hay educación. ¿Y cómo podemos retomar experiencias positivas? Que sí las tiene la Academia Hondureña, y citamos las ciencias de la salud, donde cada día que vemos el médico hondureño, el odontólogo hondureño, el enfermero hondureño, el técnico en instrumentos médicos hondureños, no lo dicen los hondureños, lo dice Europa. Y Estados Unidos son certificados como de primer mundo, y la prueba la tenemos que hoy en España, en Alemania y en la Gran Bretaña hay cualquier cantidad de profesionales de esta área con éxito. Podemos aprovechar el mercado global pensando primero que los jóvenes siempre van a migrar. Yo soy un migrante desde niño, ¿no? Donde haya mejores opciones. Por ejemplo, y esto lo hemos discutido con esta universidad norteamericana que quieren ingresar a Honduras. Derecho en Honduras no puede ejercer en Estados Unidos, pero en una combinación universidad hondureña y estadounidense, de 3 años aquí y 1 año allá, el año allá puede significar alguna categoría para ejercer un tipo de licencia, A, B, C, D, acompañar migrantes, acompañar seguros, cierto tipo de litigio. En algún área del conocimiento habrá especialidad. Claro, porque allá él tendrá, esa universidad lo va a certificar, va a haber doble certificación. Entonces ahí hay una salida para los estudiantes de Derecho. Enfermería y Medicina, hay que hacer las certificaciones, de manera que el año en Estados Unidos o en Europa con otra universidad sirva para conectar con el trabajo, no solo para formarse. Y hay otras disciplinas como marketing, comercio internacional, economía y otras áreas administrativas
que perfectamente se pueden trabajar en doble titulación para asegurarse el ejercicio de nuestros profesionales, bien en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, o en Europa. Entonces, no vamos a poder absorberlos todos, van a migrar, pero si migran, que tengan una herramienta para enfrentar la vida. Muchos hondureños envían dinero para que sus hijos estudien aquí, están en Europa o en Estados Unidos. Les convendría una doble titulación en una universidad hondureña y una universidad extranjera, por si un día sus hijos quieren reencontrarse con ellos, allá se van a reencontrar como un profesional con opciones de trabajo. Marlon Escoto Valerio con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el doctor Marlon Escoto Valerio. Bueno, todo esto que hemos planteado hoy y que nos quedamos en el nivel macro, no va a ser efectivo si no revisamos la base, lo parvular, lo primario, donde cada día tenemos más dificultades a nivel de infraestructura. Es increíble que sigamos con problemas en centros educativos básicos, con varios docentes, en donde no hay pupitres, en donde el maestro se tiene que meter la mano a la bolsa para tener ciertos servicios, doctor. Este tipo de inversiones y de servicios como mantenimiento de un centro educativo, dotación de mobiliario, equipo, e incluso la dotación de la alimentación escolar que se da en los centros educativos, podría servirse, se podría dar desde los municipios, ¿no? Hay 200 municipios en Honduras que tienen territorio similar, población similar, unos 20 a 25 mil personas y tienen entre 1.500 y 1.800 escolares. Si dividimos eso entre 40, que son las aulas máximas, un pueblo, un municipio puede perfectamente administrar 20, 25 aulas y darles mantenimiento todos los años. Mantenimiento, porque el problema de la infraestructura es que vamos cada vez que se cae, no hay mantenimiento. Entonces, si se reconstruye este año y no tiene mantenimiento, el otro año empieza a tener problemas. Entonces, ¿cómo deslocalizar y trasladar este tipo de servicios hacia los municipios? El concepto de acompañamiento de la educación de municipios, de estos 200, de 298 que son muy similares, es totalmente viable. Igual que la merienda escolar, que se puede adquirir y producir localmente, incluso con mayor valor nutritivo y con menor costo de lo que hoy tenemos como servicio, igual que el mantenimiento de la energía, del agua o de las sillas. Esta mirada centralizada es difícil. Educación es el servicio más disperso, con más llegada que el Estado tiene, de 19.000 edificios escolares frente a 2.000 centros de salud, casi 10 a 1. Por cada 10 escuelas hay un centro de salud y son los servicios básicos de un desarrollo que más han llegado. El resto no llegan ni a municipios ni a las regiones, otro tipo de servicios. Pero este servicio de educación debe ser potenciado desde lo local, desde el gobierno local. Cuando usted licita un aula desde Teus, llega a la cabecera departamental, llega al casco urbano y ya lleva 3 intermediarios y lo termina siendo el maestro de obra de la comunidad, siendo el cuarto beneficiario de una cadena que perfectamente puede acortarse, ser más eficiente y más efectiva desde el nivel local. Ese enfoque local puede resolver buena parte de los problemas educativos del país, pero sobre todo Honduras ocupa inversión, ¿no? Y este sistema funciona en ese nivel que usted lo ha expuesto cuando se tiene suerte. Si aquí hemos tenido ejemplos, doctor, y no sé si usted lo experimentó cuando estuvo en el servicio público, que todo este proceso que nos relata no se dio así, porque la obra de San Matías o de Santa Cruz, de donde somos nosotros, la terminó ejecutando una empresa de Tegucigalpa, cosa que es absurda, pero se ha presentado. Entonces, este tipo de servicios, ahora más los profesores, porque se necesitan profesores, y con este vínculo local nos daría la certeza de que los municipios que fueron declarados libres de analfabetismo no estén matriculando esos nuevos analfabetas. O sea, hoy los declara libre y mañana resulta que hay cientos de muchachos que no están yendo a la escuela. No saben leer y escribir, tienen entre 7 y 10 años,
porque debían estar en primero y segundo grado en la pandemia y no fueron, y hay unos 50.000 que tienen esta condición en Honduras. De lo más terrible es cuando no somos capaces de identificar estas poblaciones vulnerables. Y si los tenemos. Los tenemos. Cuando aquí nos dicen hemos liberado esta comunidad de analfabetas, al llegar ahí y comprobar, siempre hay muchos que analfabetismo relacionado con adultos, pero los que no saben leer y escribir son menores de 10 años. ¿Y esos sujetos no los han identificado? No, porque se aplica solo a mayores de edad, más de 15 años. Entonces, estos niños tienen que esperar 4 o 5 años para tener edad. Para identificarlos para ir a un programa de alfabetización, porque en la edad que tienen no pueden ir a primer grado. A primer grado se va con 6 años y la edad y el grado no le coincide. Entonces, ahí tenemos 50, 60.000 niños en todo el país deambulando. Este concepto no existe, pero son una especie de analfabetas infantiles, porque el analfabetismo se usa para mayores de 15. Pero si estos están menores de 15 deambulando, no pueden ir a una escuela por la edad y no tienen edad para ir a alfabetizarse, están en el limbo. 60.000 me dice niños en rangos de 6. En rangos de 6 a 15 sería. De 7, 8, 9, 10 añitos. Los que debían estar en primero y segundo en la pandemia, que no fueron y que no volvieron a la presencial. Hoy no pueden ser atendidos en la escuela normal y tampoco pueden ser atendidos por la alfabetización, porque no tienen edad para ir a primer grado y no tienen 15 para ir a una escuela de adultos. ¿Por qué todos estos proyectos y estas iniciativas no las terminan aplicando a nivel de la administración pública? ¿Usted qué obstáculo encontró? Porque lo que ha planteado hoy es para haber aprovechado todo el recurso que se tuvo, que hace de 10 años que estuvo en la administración pública. ¿Pero por qué no funcionó? Yo recuerdo que a nosotros nos tocó convertir 600 escuelas en centros de 9 grados. Hoy la política es que las escuelas de 9 grados no funcionan, que hay que volver a los colegios. Nos tocó universalizar la educación media por municipios. 36 municipios de Honduras no tenían colegios en las cabeceras. Y esa cobertura ayudó, se mejoró la prebásica, pero hoy no solo es un problema de oferta. Volvemos al inicio. ¿Quién lidera en el país el mensaje a la familia para decirle envíe sus niños a la escuela? Aun cuando tenga la peor incertidumbre de no saber exactamente para qué le va a servir, mándelo a la preescolar, porque entre los 4, 5, 6 y 7 años se da el desarrollo cognitivo de la persona. Si en esa ventana no lo consigue, usted puede ser alto, esbelto, pero no tuvo desarrollo cognitivo y lo condiciona toda la vida. Mándelo a la preescolar, haga el esfuerzo. Ah, que no tengo, pues le vamos a dar. Mándelo a la escuela básica. Mire que 6 grados, como decía usted, nos ayudan a leer, escribir, a comprender la lógica matemática y todo, y a tener una idea, y eso, envíelos, por favor. Envíelo al tercer ciclo, envíelo a la secundaria. ¿Quién lo lidera? A veces se me ocurre que debemos contratar al conero o al que vende verduras o compra chatarra para que le dé el mensaje a las familias, y que el conero al sonar dice, salen los niños a las 10 de la mañana y este niño ¿qué edad tiene? 8 y no está en la escuela. No, señora, mándelo. De conero va a quedar este niño si no lo envía a la escuela, no. Porque ¿quién está enviando el mensaje para devolverle a la familia ese apropiarse de que la educación es su herencia, y a veces la única herencia en un país de alta desigualdad como hablamos? Educar se convierte en la única herencia que esa familia le puede dejar a este ciudadano, ¿no? Doctor, le agradezco por su tiempo y seguramente vamos a tener otras oportunidades para seguir hablando de este tema, porque con esto último que usted nos dice, ¿quién lidera? Parece que aquí en Honduras solo cada 4 años encontramos estos líderes que tienen estos planteamientos y ya sabemos quiénes son. Después se olvidan, son los políticos. Créales una cosa, otras no. Gracias por su sintonía. Muchas gracias.